cada noche poder compartir con usted esta hora al final del día. Hoy nos vamos a dar un gran lujo y es el de tener con nosotros como invitado al pastor José Manuel Sierra de la isla de Tenerife. Yo no sé si tengo muchas ganas de que él venga aquí o más ganas tengo yo, me parece, de ir a la isla de Tenerife. ¿Qué tal, José Manuel? Un gusto tenerte en esta noche. Pastor, muy buenas noches. Un placer para mí estar nuevamente con usted. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que siempre es una bendición estar en su programa. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. ¿Algunos te hablan de que estuviste en el programa de La Puerta Abierta? ¿Te dicen algo? ¿O tu fama es tan grande que este pequeño No, detalle no cuenta? no, todo cuenta, todo cuenta. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos delante del Señor y para el Señor. Y claro, sobre todo me llaman gente de Argentina que han visto los programas y siempre se alegran mucho, ¿no? Así que claro, por supuesto que me llaman, me ven, nos escuchan y lo importante es que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo pensás venir a la Argentina? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A mí, sinceramente, me gustaría el próximo año. Muy bien. De hecho, he estado hablando con mi yerno hace unos minutos y él también tiene el deseo, después de 10 años de no volver a la Argentina, tiene el deseo de volver a su casa, a ver a su madre, a sus hermanos en Rosario y probablemente yo vaya con él y lo acompañe. No sé exactamente el día, no sé exactamente en qué mes, pero en mi corazón tengo el deseo de visitar a mis hermanos a Argentina y por supuesto uno de ellos va a ser usted. Bueno, gracias, José Manuel. Va a ser un privilegio tenerte en vivo en el programa. Nos hemos hecho amigos en la pandemia, pero ahora la distancia ahora duele más la distancia. Ya la vamos a poder Sí. superar. Antes de entrar en el tema que me gustaría charlar con vos, eh, hemos terminado hace unos días la Olimpiada en París. Eh, en la apertura de la Olimpiada hubo una representación ofensiva a la fe cristiana. No es que nosotros los evangélicos hagamos un culto de un cuadro, para nada. Es un hermoso cuadro de Leonardo da Vinci que está allí en el comedor de un convento en la ciudad de Milán. Hermoso, todo el mundo lo conoce, La Última Cena. Pero fue ofensivo, a mí me lastimó. ¿Cómo se vivió eso en Europa, José Manuel? Hermano, fue algo realmente bochornoso. No sé por qué tuvieron que hacer algo así en una Olimpiada, porque sinceramente no viene al cuento, ¿no? El hacer una burla del cristianismo, de los discípulos, de la figura del Señor Jesús, y realmente en el mundo cristiano sentó muy mal. A mí lo que me ha sorprendido enormemente es que no ha habido más protestas por parte bueno, de organismos oficiales, de federaciones, de asociaciones de pastores, incluso me atrevo a decir del mismísimo Papa, que vive en el corazón de Europa, ¿no? En el Vaticano. Me llama muchísimo la atención de que no ha habido mucho más protestas. Sí me consta que hubo un gran número de cristianos que fueron a París a hacer, digamos, un tiempo de alabanza, de adoración y de oración en público, ¿no? Pero independientemente de ese acto, que sin lugar a dudas fue también muy importante, repito, no entiendo cómo no se ha protestado más. Me pregunto si esa burla, en vez de haberla hecho en contra de los cristianos, en contra de la figura del Señor Jesús, la hubieran hecho en contra de otra religión, ¿cómo hubieran respondido sus líderes? Probablemente ni se hubieran nunca atrevido, ¿no?, a meterse con otra religión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esto ya estamos, entre comillas, lamentablemente acostumbrándonos a ser el centro de las burlas y del rechazo por parte de los medios de comunicación, del cine, del teatro, de los periodistas. Y lamentablemente esto fue algo que vieron millones de personas en todas partes del mundo y la verdad que nos sentó muy mal porque cuando se meten, cuando hay una ofrenda
una humillación contra el Evangelio, contra el Señor, pues lógicamente nuestro corazón se entristece, ¿verdad? Sí. Se aprovechan porque los cristianos tenemos que amar a los enemigos y nunca vamos Mm, a devolver mal por mal. El texto nos habla de que debemos bendecir y no maldecir, responder al mal con bien. Yo creo que se aprovechan de eso y yo también veo que no hubo una gran reacción, pero no sé si está mal o está bien. Te digo la verdad, José Manuel, porque haber reaccionado significativamente sería darle más entidad. Yo creo que quedaron absolutamente fuera de contexto y aún gente secular se sintió mal por esa representación. No, pero simplemente un comentario porque no tuve el privilegio de hablar con nadie de Europa para ver cómo habían vivido ese momento, ¿no? Por mm, eso simplemente te hacía esta pregunta, José Manuel, antes de entrar en tema. sí. Eh, Hay una cosa que vos enseñás y que en tus mensajes solés repetir, y es los distintos tipos de cristianos que hay. El cristiano Ujú. maduro, el cristiano carnal, el cristiano que es un permanente bebé, eh, podemos agregarle el cristiano caprichoso, el cristiano indolente, y habemos muchas clases de cristianos. Me gustaría que Ujú. habláramos sobre eso y qué dice la palabra de Dios. Eh, el Señor Jesús, Bueno, sí, lamentablemente los ha habido, los hay, y me temo que los seguirá habiendo. sí, Cristianos, como usted bien ha mencionado, carnales, se mencionan en la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Pablo los llama carnales, niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces todavía de comer comida, digamos, sustanciosa, comer carne. Y lamentablemente a lo largo de la historia hemos visto que no siempre el cristianismo ha sido ese ejemplo a la sociedad, al mundo. A veces hemos sido un mal ejemplo, incluso hasta piedras de tropiezo para aquellas personas que puede ser que se estuvieran interesando por el Evangelio, ¿verdad? Ahora, nosotros partimos de la base de que no es la voluntad de Dios que haya tantos tipos de creyentes, creyentes caprichosos, creyentes, digamos, desobedientes, rebeldes, carnales, etcétera. La palabra de Dios apunta muy claramente a qué tipo de creyente tenemos que apuntar nosotros, ¿no? sí. Y es al creyente ordenado, al creyente obediente, al creyente que ha interiorizado las verdades del Evangelio y las manifiesta por todas los poros de su piel, el creyente que vive en santidad, el creyente que vive alineado con Dios y con su palabra, cuyo anhelo ferviente es agradar a su Dios, el cual lo ha transformado y cambiado, ¿no? Así es que el objetivo, la meta del Señor es que todos lleguemos a la madurez, que todos lleguemos a un nivel en el cual podamos ser esa tal que dijo el Señor que teníamos que ser en el mundo, esa luz que se debería de proyectar en medio de un mundo de tanta tiniebla y de tanto desorden, ¿verdad? Ese es el tipo de creyentes que el Señor quiere que seamos. Lamentablemente, no todo el cristianismo está a ese nivel. Por eso dice la Biblia que el Señor está tratando con su iglesia para que cuando Él venga, pues venga a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y la cruda realidad es que todavía en nuestras vidas hay muchas manchas y muchas arrugas. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí En estamos. ese proceso de santificación y creemos que el Señor cada día está operando poderosamente en su pueblo, en su iglesia. Bueno, yo te quería llevar a distintos personajes que yo te voy a ir mencionando Ok. para que los describamos y le digamos a la audiencia que nos está viendo, que está participando de esta charla que tenemos vos y yo, no seré yo así como este.
porque cuando vos hablas, no sé si te pasa a vos, pero cuando vos hablas, yo me pregunto, ojo, me parece que me está hablando a mí, me está diciendo algo a mí. Eh, entonces vamos a empezar con los personajes que tengo en mente. ¿Te parece bien? Perfecto, me gusta mucho la línea del programa en esta noche, ¿eh? Me gusta muchísimo. Bueno, el primero, Diótrefes. Es un personaje no Mm, muy conocido que figura en una muy pequeña carta de Juan que escribió casi al final del primer siglo y que es un personaje que no diría digno de ser imitado, más bien digno de no ser imitado. No sé qué pensás vos. Bueno, en la Biblia, pastor, hay historias, hay ejemplos que tenemos que imitar y hay personajes, historias y ejemplos que no debemos de imitar. Y en el caso del personaje que usted recién ha mencionado, Diótrefes, es un ejemplo a no imitar. Porque Diótrefes es la persona que quiere aparentar, la persona que quiere salir, como decimos en esta tierra, entre nosotros, en todas las fotografías. El que no es capaz de pasar desapercibido en lo que hace, el que busca el primer lugar, el que hace las cosas para ser reconocido por los hombres. Y si no es reconocido por los hombres, se enfada, se enoja y hace la guerra. Además, Diótrefes es un personaje peligroso, un personaje siniestro, porque estaba dentro de la iglesia. Sí, No es un agente externo sí. que viene a contaminar la iglesia, sino es un personaje que tenía autoridad dentro de la congregación. Y no hay nada peor que una persona con este afán de protagonismo que esté dentro de la congregación y que tenga el poder para ejercer ese protagonismo. Por lo tanto, Diótrefes es un ejemplo a no imitar. Y hay algo también que la Biblia menciona acerca de este personaje. Dice que le prohibía a los hermanos de la iglesia que practicaran algo tan importante en aquellos días como era la hospitalidad. Le prohibía a los hermanos que recibieran, fíjense por ejemplo al apóstol Juan, lo cual era todo un privilegio poder tenerlo en tu casa cenando, Sí. durmiendo o comiendo, ¿no? Por lo tanto, que Dios quite de nuestra vida cualquier inclinación al protagonismo, porque aquí el que se tiene que llevar la honra y la gloria siempre es el Señor. Y si hacemos algo y no hemos recibido el reconocimiento que esperábamos o nos hubiera gustado recibir, no pasa nada. Yo tengo una filosofía de vida, pastor, y es la siguiente. Lo enseño constantemente. La mejor manera de no sentirse nunca ofendido es no esperar nada de nadie. Si usted espera algo de alguien Sí. y no lo recibe, se va a sentir mal, se va a sentir ofendido. Pero si usted no espera nada de nadie, ni un saludo, ni una llamada, ni un Dios te bendiga, absolutamente nada, usted no se va a sentir ofendido jamás. La actitud es depender única y exclusivamente del Señor y lo que hago lo hago para el Señor con reconocimiento o sin reconocimiento. Porque por ahí hay una promesa que dice que el Señor nuestro Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por Él y por sus santos. Por lo tanto, Diótrefes no es un buen ejemplo a imitar por nosotros los cristianos. No, definitivamente. Personaje que quedó en la historia, porque él debe haber vivido 80, 100 años, a lo sumo. Pasó por este mundo en un rato, pero quedó registrado en el texto bíblico como el personaje que se oponía a que los cristianos vivieran la hospitalidad, o sea, la comunión. Ahora, hay muchos líderes que tienen cierto rasgo de Diótrefes y son aquellos que no permiten que los miembros de la iglesia escuchen sermones de otros pastores, no permiten o no invitan a otros pastores a que prediquen su iglesia, están muy celosos de cuidar su rebaño al punto que lo aíslan de la comunión grande de la iglesia. ¿Hay un poco de eso
¿O vos que vivís en una isla tenés la suerte de que no haya cerca tuyo? Mi hermano querido, el corazón del hombre es igual en todas partes. Da igual si usted vive en Argentina, yo en Europa, o el otro en América o en cualquier otro lugar. El corazón del hombre es engañoso, es perverso, y esas manifestaciones de la carne y fruto de la inseguridad de la persona se manifiestan lamentablemente en todas partes. Y no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza ni sorprendernos por estas actitudes, porque, repito, han existido, existe y seguirán existiendo. Sí. Lo importante es que nosotros vayamos en contra de esa actitud, en contra de ese espíritu. Y claro, pastor, usted está metiendo el dedo en la llaga y está tocando un tema muy interesante. Hay personas que consideran que son dueños de la iglesia, que las ovejas, que las almas, que los hermanos le pertenecen a él, como si fueran de su propiedad. Y Sí. nosotros estamos administrando la iglesia del Señor, no somos nosotros los dueños. Dios nos libre de tener esa actitud, ¿no? Ujú. Así es que cuidado con el espíritu de Diótrefes, porque claro que está latente, claro que está latente. Y hay muchas personas que buscan su identidad en lo que hacen y no en lo que son en Cristo. Esta es una actitud infantil, peligrosa también, pero sobre todo es una actitud que demuestra la falta de madurez de una persona que tiene que ser reconocido por los demás para sentirse satisfecho. Y eso para mí es un gran problema. Mm. Bueno, vos sabés que yo tengo mucha experiencia en esto porque he dirigido coros muy grandes, ¿no? Y todos los coreutas son humildes hasta el momento que llega dónde van a estar ubicados cuando llegue el momento de la cruzada. Ay, ay, ay. Mm, claro, Hay claro. todos tienen el deseo. Si yo quiero estar, que se vea, que se me vea, que mi familia me vea, ¿viste? Hay un poco de eso en el corazón de todos, ¿no? De todas Lo maneras. mejor entonces sería bajarlo y que no lo vea nadie. No, me quedo sin coro, Juan Manuel, José Manuel. Vamos a otro personaje, ¿qué te parece? Ok, perfecto, vamos. Alejandro el Caldelero me ha Uf. causado muchos males. ¿Hay de esa gente en la iglesia de hoy, José Si Manuel? Pablo menciona a este personaje, yo lo llamaría personaje siniestro. ¿Qué males le causó a Pablo? No No lo sabemos. sabemos porque el apóstol no lo menciona, pero sí le dice a Timoteo, cuidado, cuidado con este hombre, porque es un hombre que crea problemas en la obra, en el ministerio. Y claro que los hay hoy en día, hay muchos Alejandros, personas que en vez de aportar, lo que vienen es a enredar, a hacernos perder el tiempo, a distraernos del llamado que realmente tenemos y que tenemos que cumplir, ¿verdad? Alcanzar las metas y los objetivos. Y Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante, dice, cuídate de él. El Señor nos tiene que dar en estos tiempos, amado pastor, mucho discernimiento espiritual, porque habrá personas que Dios ponga en nuestro camino para complementar nuestra vida y nuestro llamado y ministerio. Pero ojo, cuidado porque el diablo también se encargará de intentar poner en nuestro camino a personas que vienen a causar divisiones y problemas dentro de la congregación, Ujú. a chuparnos el tiempo, a hacernos perder el tiempo en cosas que no deberíamos ni dedicar ni un solo minuto, y después estas personas luego se marchan, han levantado una polvareda, han dejado todo patas arriba, todo roto, y ahí tenemos otra vez que intervenir para arreglar lo que otro rompió. Cuidado porque es un personaje mencionado en la Biblia, pero no para imitarlo, sino para evitar caer en el error y que Dios nos libre de ser piedras de tropiezo. Porque, por otra parte, recuerdo las palabras del Maestro, del Señor, que nos dice, los tropiezos siempre vendrán, mas hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Ya sabemos lo que les va a pasar, ¿no? Entonces, claro que los hay, pastor. Lamentablemente hay personas que parece que están, pero no están. Parece que son, pero no son.
Y Dios nos tiene que dar mucho discernimiento espiritual, porque aparte estamos ya en una edad y en una etapa de la vida en la que no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo. Ya nos queda menos vida y menos ministerio del que ya hemos tenido, evidentemente, es simplemente cuestión de matemáticas, ¿no? Por lo tanto, que el Señor nos ayude a no darle lugar a este tipo de personas porque nos hacen perder el tiempo y nos desvían de la meta, del objetivo que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Ahora, te voy a decir, José Manuel, alguien que está escuchando el programa podrá decir, qué duro el hermano, qué insensible. Ese hermano necesita corrección, ese hermano necesita que le dediquemos tiempo. Pero al final, ¿para qué están los pastores si no para corregir a las ovejas? Y vos decís, no, no voy a permitir que me haga perder tiempo. Lo que se llama, este es una palabra que no se entiende bien, que es asertividad. Doy hasta un cierto punto, pero en un momento digo, ya hice todo lo que podía hacer, hasta aquí llego. ¿No tenés miedo de que te critiquen de ser una persona insensible, dura? No, no tengo ningún miedo a estas alturas de mi vida, de nada ni de nadie. No necesito la opinión a favor o en contra de la gente para sentirme libre en el ministerio. Gracias al Señor, estoy ya hace años en una etapa de mi vida en la que no me caso con nadie y no necesito pensar lo que voy a decir por miedo a la reacción de la gente. Gracias al Señor, ya no tengo más exámenes que aprobar en ese sentido. Perdón, Pero sí digo algo. perdón. Claro que tenemos que dedicarle tiempo y ayudar a las personas que quieren cambiar. Claro. Por supuesto. A las personas que quieren cambiar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención. Ahí estamos de noche y de día, lo que haga falta. Lamentablemente, me costó mucho tener que admitir, pastor, pero es la cruda realidad, que hay personas que no quieren cambiar. Quieren seguir siempre llamando la atención. Quieren levantar compasión, levantar lástima, ¿verdad? Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para entrenar a la gente, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios capítulo 4, pero lo que no podemos perder el tiempo es en personas que no quieren cambiar. Personas que ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Personas que saben lo que tienen que hacer para poner su vida en orden, pero no dan ni un solo paso. Personas que quieren que les dediques de su tiempo, pero cuando le dices, tiene usted que hacer esto y aquello, tiene que dejar este pecado y alinearse con el Señor, no se atreven a dar el paso por X motivo. Y entonces, hermano querido, nosotros hemos sido llamados para ministrar a aquellos que quieren ser atendidos. Pero intentar pastorear a alguien que no se deja o no quiere ser pastoreado, sinceramente, es perder el tiempo. Y hay tanta gente que a veces descuidamos por haber atendido excesivamente a otros, y eso es una cosa que yo a veces lamento, ¿no? Por haber intentado ayudar a uno que en el fondo ves que no quiere cambiar, he descuidado a otros que sí querían cambiar y querían agradar al Señor con sus vidas. Y esto se compadece con la actitud del Señor Jesús. En un momento dado dijo, no voy a hacer más milagros acá porque no creen en mí. Y era la ciudad donde él se había criado, Nazaret. Y en otro momento fue, lo citaba los otros días, no me acuerdo en qué programa, a Corazín, va a Corazín y le dice, ustedes tuvieron todas las oportunidades, el castigo de ustedes va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, porque no quieren escuchar, no quieren cambiar. Y esta es una gran cuestión, pregunta, llamado de atención que le hacemos a la audiencia, gente que está viendo el programa. ¿Usted qué clase de cristiano es? ¿Está dispuesto a cambiar? ¿Está dispuesto a pagar el precio de dejar cosas, de cambiar cosas, de modificar estilos de vida? ¿O usted quiere seguir siendo el mismo y teniendo a todos alrededor suyo, cuidándolo y mimándolo? Es una gran pregunta, ¿no? Para hacer en medio del programa, podría ser para el final del programa, pero lo hacemos Pastor, en el... yo le recuerdo que hay un personaje en el Antiguo Testamento llamado Saúl, Sí. el juguete roto.
¿verdad? Aquel que levantó una gran expectativa, pero que al final fue un desastre, porque nunca fue un hombre espiritual, fue toda la vida un desobediente, un carnal, y en cada paso que daba lo manifestaba. El Señor le dijo al profeta Samuel: no sigas orando más por él. Yo te he dicho que lo he descartado, que no me sirve, porque es un hombre que no quiere cambiar, es un hombre que siempre proyecta en los demás sus errores para justificarse a sí mismo, así que no sigas orando más por él. Yo ya me he levantado a otro hombre conforme a mi corazón. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que el mismo Dios le dice a un profeta, en este caso a Samuel: no sigas orando, no sigas de pesado, si me permiten, orando por Saúl, porque no hay nada que hacer con este hombre. Yo lo he desechado. Y si Dios lo desechó, ¿quién soy yo para llevarle la contraria al Señor? Bueno, ya que fuiste al Antiguo Testamento, eh, déjame, no podemos decir que son cristianos, pero bueno, son ejemplos para nuestra fe, ¿no? Y mencionar un personaje muy cercano al que acabas de mencionar, a Samuel, que fue el sacerdote Elí. Muy buen sacerdote, sumo sacerdote, era en la época que no existía el templo y solamente estaba el tabernáculo armado allí en una localidad que se llamaba Siloé. Y ahí estaba el santuario, es decir, era el lugar más santo de esa época, en la época y Samuel de niño estuvo allí, pero tuvo una gran carencia, Eli, y fue en el cuidado de sus hijos. ¿Por qué no hablamos un poco de padres que no crían bien a sus hijos? Yo tuve la oportunidad de estar en Shiloh, el lugar donde por más de 400 años estuvo el tabernáculo, Sí, cuando entraron, ¿verdad?, las tribus de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Israel, sí, sí, sí. y me venía a la mente, ¿no?, toda esta historia que usted acaba de mencionar: Elí, Ofni, Fines, Ana, Elcana, Samuel, etcétera. Y es terrible, ¿no? Es terrible ver a un hombre como sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero sus hijos eran un desastre. Daban un testimonio pésimo al pueblo, hacían cosas terribles, y su padre como que nunca le dio la importancia a los actos que hacían sus hijos, no les reprendió, no los quitó del sacerdocio, sino que parece que era un padre bonachón, de bueno, son malos, no dan buen testimonio, pero son mis hijos. Yo creo que usted ha tocado un tema, un personaje muy importante, porque aquí vemos que hay familias de pastores, familias de personas que están en la obra, sirviendo al Señor, que se han roto porque se ha ido la balanza, se ha inclinado la balanza a un lado. Me explico. Si nosotros descuidamos la familia por atender a los demás, dice la Biblia que somos peor que un incrédulo y hemos negado la fe. En otras palabras, el ministerio por donde empieza es por la casa, por el hogar. ¿De qué sirve que ganemos el mundo entero si perdemos nuestro hogar y perdemos nuestra familia? Y lamentablemente tengo que decir como pastor, que lo he visto y lo veo a diario, familias que se han roto porque se le ha dado demasiada atención a los demás, a lo que llamamos el ministerio, y nos hemos olvidado de atender a los que estaban en casa. Y mientras ganábamos el mundo, perdimos a nuestros hijos. Gracias al Señor, que no es mi caso, ¿no? Gracias Gracias a al Dios, Señor que no es mis el hijas mío. están en el Señor y les sirven, ¿verdad? Pero es lamentable ver a personas que han perdido hasta su matrimonio. Hermanas incluso que están todo el día en la iglesia, llena de actividades, y no atienden a sus maridos. Y el marido inconverso se enfada contra el pastor, se enfada contra la iglesia, se enfada contra el mismísimo Dios, porque la obra de Dios, la iglesia, le ha robado a su esposa. Y eso no puede ser así. Yo creo que donde primeramente tenemos que predicar y servir y honrar al Señor es en casa.
y el que no honra a su familia y el que no cuida de su familia, pues ya lo acabo de decir, es peor que un incrédulo. Los requisitos que el apóstol Pablo, perdón, que el Señor pone a través de la pluma de Pablo para ser diáconos o para ser incluso pastores, obispos, ¿no? Como él lo menciona, es que tenga a sus hijos, a su familia, bajo la cobertura del Señor. Es decir, que sea un botón de muestra de lo que predica en el púlpito. Y lamentablemente el sacerdote Elí fue un fracaso como padre. Tal vez fue un sumo sacerdote muy bueno, pero de puertas para adentro fue un auténtico desastre. Y eso al final lo pagó muy caro. Sí. Bueno, es una historia apasionante. Yo también, Sí, José Manuel, estuve allí caminando. Están los arqueólogos descubriendo más cosas del pasado. Lo sorprendente es que tuvo el tabernáculo ese del que hablamos tanto, que estuvo en el desierto, estuvo 400 años allí, 400 años, con el lugar sí. santísimo, con el El arca de la altar. alianza, la menorá, Exacto. el Eh, altar de sacrificios, sí, absolutamente todo el mobiliario. sí, tremendo. Volvemos al Nuevo Testamento. Para, Vamos. obviamente la audiencia sabe que este es un programa absolutamente espontáneo y que vos te expusiste a mi locura, ¿no? Que te saque personajes raros y que tengas que hablar de ellos. Pero es como me gusta. Le puedo asegurar a la audiencia que el pastor no me ha informado absolutamente de nada de lo que me iba a preguntar y los personajes me los está tirando y espero que no me traiga un personaje que diga ahora mismo no sé qué decirle. Espero que No, pueda no. responder a sus preguntas. No, vamos a empezar a mejorar un poquito el nivel. ¿Qué te parece? Perfecto. A ver, uno que es casi imperceptible, pero que describe de alguna manera la actitud de muchos cristianos y es un joven. Se llamaba Eutico y Mm. estaba en una reunión y estaba en el primer piso, en el segundo, no sé, y Pablo, sabiendo que no iba a estar por mucho tiempo con ese grupo, quiso predicarle todos los mensajes juntos, ¿no? Y Eutico, en la ventana, miraba afuera, miraba adentro, se cayó de la ventana. Tenemos un problema acá. Alguien que está en el medio, ¿no? Quedó en la historia como alguien que no estaba ni adentro ni afuera, en el peor estado en el que puede estar una persona. Esto es una afirmación que hago yo, no sé qué pensás vos, José Manuel. Yo he dicho en varias ocasiones que si en algún momento alguien se cae de la iglesia, perdón, de la silla en la iglesia y se mata, yo no lo voy a resucitar. ¿Eh? El caso de Eutico dice que se cayó de la ventana y Pablo lo resucitó y Sí, siguió predicando hasta el día siguiente, ¿no? Es realmente algo increíble, ¿no? Cómo el Señor utilizaba a este hombre en la palabra con aquella sabiduría, con aquel tremendo conocimiento que nos gustaría a todos tener, ¿no? Efectivamente, Eutico era el joven que estaba probablemente en un lugar equivocado y le venció el sueño y finalmente se cayó y perdió la vida. La pregunta es para ti, joven, para ti, hermano y hermana querida que nos ves y nos escuchas en esta noche, ¿en qué lugar te encuentras? ¿A qué distancia te encuentras del Señor? ¿Estás en un lugar de peligro? Porque si Utico hubiera estado, digamos, dentro de la reunión, sentado tal vez en el suelo junto con otros hermanos, pues seguramente no hubiera perdido la vida. Pero estaba sentado, estaba ubicado en un lugar equivocado y eso le costó la vida. Y por eso es muy importante preguntarnos espiritualmente dónde estoy sentado. La palabra de Dios también dice a través de la pluma de Pablo que tenemos que estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, bien posicionado, bien ubicado, para que cuando venga la prueba, cuando venga la sacudida, esto no pierda mi comunión, mi relación con Dios, en definitiva, no pierda mi vida. Eutico es la persona, es el joven que, como usted bien ha dicho, está mal ubicado, no está sentado en el lugar correcto,
se deja vencer por el sueño. Como dijo alguien, lo más maleducado del mundo es el sueño, porque cuando tienes sueño da igual quién esté delante, te vence, ¿no? Creo que es muy importante que venzamos la apatía, el sueño espiritual. Dice la palabra de Dios, es tiempo de levantarnos del sueño, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, de vez en cuando es bueno examinarnos, probarnos a nosotros mismos y preguntarnos dónde estoy en este momento en mi relación con el Señor y con mis hermanos. ¿Estoy en el lugar indicado o estoy en el lugar erróneo y estoy perdiendo el tiempo y siendo copartícipe de enseñanzas erróneas, pero que yo estoy allí y mi presencia lo que dice, lo que atestigua, es que estoy de acuerdo con lo que allí se dice y se hace? Por eso es muy importante preguntarnos, repito, ¿dónde estoy en este momento en mi relación con Dios? Y si estoy en el lugar equivocado o en el lugar que el Señor quiere que yo esté. Quisiera sumar a lo que decís, José Manuel, si me permitís. El cristiano que está en el medio no es feliz ni adentro ni afuera. Mira hacia adentro a la iglesia y extraña lo que tenía afuera. Mira hacia afuera y siente la nostalgia de lo de adentro. Es decir, es una persona, no soy, diría luego un poeta, no soy de aquí ni soy de allá. Exacto. La vida cristiana es taxativa, es definición. Tengo que ser 100% un cristiano. Salgo afuera a evangelizar, pero no a contaminarme con el mundo. Y hay muchos cristianos en el día de hoy, lamento tener que decir esto, que están aún mirando este programa, que están jugando con ese un poquito adentro y un poquito afuera. No vas a ser feliz de ninguna manera, ni afuera ni adentro. Tenés que definirte. Jesús dijo, y quizás es el texto más duro de todos los que hay en la Biblia, porque no eres ni frío ni caliente, sí, te vomitaré de mi boca. Bueno, seguimos con los personajes. Vamos. Uno bueno para bajar un poquito el tono. Hay un personaje extraordinario, se llamó Bernabé, un hombre de Dios. Dice, ¿por qué no se conoce tanto? Bueno, porque el escritor, Lucas, se fue con Pablo. Si se hubiera ido con Bernabé, estaríamos hablando de las iglesias que fundó Bernabé, hasta quizás de las cartas que escribió Bernabé, pero como se fue con Pablo, sabemos mucho más de Pablo, pero Bernabé estaba a la altura de Pablo. Y cuando Pablo no era muy querido, hizo algo que lo enaltece. Me gustaría que habláramos de esa acción de Bernabé. Sí, Bernabé se la jugó. Se la jugó porque la gente no se fiaba de que verdaderamente la conversión de Pablo fuera verdadera, Sí, fuera genuina. sí. Se en cuenta que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, era un hombre muy peligroso. La gente le tenía realmente miedo. Él era una persona de mucha influencia, incluso viajaba al extranjero y llevaba a la gente para obligarlos a renegar de Cristo delante de las autoridades de la época, ¿no? Nadie se atrevía a acercarse a Pablo, ¿no? La gente estaba muy sospechando de que realmente este hombre fuera realmente convertido. Bernabé se la jugó porque dice que él fue el que lo llevó y lo presentó a la iglesia, lo presentó, lo metió en el círculo de los apóstoles, ¿no? Y da un paso de valentía tremendo, ¿no? Por otra parte, también vemos que Bernabé fue un compañero fiel de los que tuvo Pablo a lo largo de su vida en el ministerio. Lamentablemente, también la Biblia nos habla de que hubo en algún momento una discrepancia, ¿no? Un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Uno se fue con uno por un camino, el otro se fue por otro camino. Pero también hay algo muy importante en Bernabé. La Biblia dice que él fue una persona generosa, dadivosa, porque ofrendó en aquel tiempo de tanta necesidad algo que trajo mucho beneficio material a la congregación. Su nombre significa hijo de consolación. Bernabé es un personaje extraordinario de la Biblia, el hombre que le quiso dar otra oportunidad al joven Marcos cuando Pablo se negaba a volver a darle otra segunda oportunidad a este muchacho.
Por lo tanto, es un personaje digno de imitar, porque no hay nada negativo en la figura de Bernabé, sino más bien todo lo contrario. Es una persona que se arriesga a dar la cara por alguien que él sentía que era un verdadero convertido, que podría llegar a ser un gran instrumento de parte del Señor. Y es interesante porque en el libro de los Hechos se menciona a Bernabé y a Pablo, pero luego hay un momento en el que se menciona a Pablo en primer lugar y a Bernabé en segundo lugar. Es una persona humilde, es una persona que reconoce hasta dónde él puede llegar y reconoce lo que Dios le ha dado, la gracia que Dios le ha dado a otra persona, en este caso como a Saulo de Tarso, Pablo, y él toma un segundo plano, pero no deja de apoyarlo. Es todo lo contrario a Diótrefes. Diótrefes quería siempre ocupar el primer lugar. Bernabé es la persona que apoya. Es mucho más difícil ser un segundo que un primero, Sí. porque el primero siempre es el que se lleva el aplauso, la fotografía, el reconocimiento, el honor, ¿verdad? Sin embargo, el segundo tal vez no es tan visto, pero es muy importante tener gente fiel a nuestro alrededor, porque esa gente es la que apuntala nuestro ministerio y nuestra vida y la que nos permite estar donde estamos, ¿no? Sí, es muy bueno ese párrafo. Es difícil ser el segundo, pero ¿qué hace un primero sin un segundo que lo sostenga, que lo acompañe, que Exacto, lo aliente? exacto. Eh, no sé qué decir, me ha tocado ser muchas veces el primero, ¿viste? Eh, y reconozco el valor de esos que están al lado tuyo, que te corrigen, que te arreglan la corbata, que te dicen que te peines, eh, por decir cosas visuales. O si no, saludá a tal hermano que acaba de perder un ser querido. Mm. Este que viene, que te viene a saludar, se llama eh, Carlos. Ah, bueno, gracias. Gente que te está Sí, ayudando a servir al Señor y lo hace de una manera humilde. Todo líder necesita tener uno o varios Bernabé al lado. Y si vos sí, tenés sí. ese don de ser Bernabé, no descuides el don que hay en ti. Te lo digo yo que estoy Amén. en la línea de los, parece soberbio lo mío, de estar en primer lugar, ¿no? La vida me ha llevado a hacer eso, el primero, el líder, el motivador. Pero, ¿qué hubiera sido de mi vida sin mis hermanos Bernabé, a los cuales honro con todo mi corazón? Amén. Eh, Amén. hay un tango, vos sabés que acá hay un tango que dice, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. Quiere decir, los buenos, los Bernabé verdaderos, Mm. están al lado tuyo en las buenas y en las malas. Y todo pastor necesita tener más de un Bernabé, ¿no te parece? El problema es que todo el mundo quiere púlpito, quiere ser visto, quiere ser primero y nadie quiere ser un Bernabé. Pero una de las carencias que tiene la obra del Señor hoy en día es precisamente esa calidad, esos Bernabé, que son los que ayudan, los que apoyan. Yo doy gracias al Señor porque el Señor me ha dado muchos y son los que me ayudan y los que me ayudan a hacer, como yo digo, la parte fácil, pero la parte complicada la hacen otras personas. Alguien me dijo hace años, y lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora, que un buen pastor de ovejas necesita de buenos perros. Los perros hacen un trabajo extraordinario en un rebaño. Cuidan el rebaño, recogen el rebaño, están pendientes del lobo, del oso, del enemigo, y un buen pastor necesita de buenos perros. Si sirve la ilustración, alguien en la obra del Señor en primera línea necesita sin lugar a dudas de un buen equipo que le respalde para poderse mantener y para poder ser efectivo en el reino de Dios. Claro, tiene que tener las características a la inversa de Diótrefes. Yo que fui profesor de Exacto. matemáticas diría Diótrefes a la menos uno, el inverso de Diótrefes. Es la actitud de Bernabé. A ver, vamos Exacto. a una extraordinaria mujer de los primeros capítulos del libro de Hechos que se llamaba Dorcas o Tabita.
Mm. ¿qué, qué, qué jugo le sacás a este personaje que pueda servir a la audiencia, Bueno, José Manuel? es bueno también que la audiencia sepa y que las hermanas no se enfaden con nosotros, que la Biblia está llena de ejemplos de mujeres extraordinarias. Mujeres no solamente como Dorcas, sino tantas que podríamos enumerar, que muchas de ellas figuran en las páginas del Antiguo, del Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo, en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo monográfico que habla de la fe. Realmente mujeres extraordinarias que podríamos estar días, semanas, meses y hasta años hablando de ellas, porque sin lugar a dudas fueron y jugaron un papel muy, muy importante en la historia. Bueno, el servicio, el tener ese deseo de servir es muy importante. Dorcas es mencionada como una persona que servía, como una persona atenta, una persona dispuesta a toda buena obra. Es el que tiene el espíritu de servicio. A veces hablamos de esos dones espectaculares, de esos dones extraordinarios a los cuales todo les gusta y atraen a las masas, a las multitudes. Sin embargo, el servir sin ser visto, el servir sin ser reconocido tal vez, el servir por amor, el servir con pasión, con gozo y con alegría, todo eso representa la vida de esta muchacha, de esta persona, que sin lugar a dudas hace falta tanta gente así entre nosotros, gente que tenga ese anhelo de servir, ese anhelo de ocupar ese lugar que a lo mejor nadie lo quiere ocupar, pero que es tan, tan importante. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando termina, por ejemplo, uno de los eventos que hacemos por ahí, por diferentes partes del mundo, es cuando se queda la gente a limpiar, a recoger las sillas, a llevar todo otra vez a las furgonetas, a los camiones, para que todo esté ordenado, el que recoge los cables, el que recoge las luces. Es tan importante ese espíritu de servicio que yo creo que hay que recuperar ese espíritu. Pero no solamente a nivel de miembros de iglesia, sino también en nosotros que estamos en primera línea. Sí. Siempre el deseo de servir, siempre el deseo de ir más allá de lo que se nos pide. Creo que es realmente algo fundamental para que el reino del Señor avance y para que una iglesia sea una iglesia sana, que haya hombres y mujeres con una actitud de querer servir por amor a la obra y a la honra del Señor. Bueno, Lea, creo que está en el Hechos 9, ¿no? El incidente Sí. de Dorcas o Tabita también, distintos nombres de acuerdo al lenguaje que se usaba. Y vamos un poquito más adelante, 60, 65, por allí, un matrimonio. Mm. Se encontraron con alguien que hablaba muy bien, predicaba con mucha elocuencia, era un muy docto en lo que enseñaba, pero, y siempre hay un pero, ¿no? Pero le faltaba algo, le faltaba algo. Entonces, se acerca este matrimonio, lo llaman, era un matrimonio empresarios, y lo llaman para bendecirlo, para enseñarle, para ayudarlo. ¿Qué necesidad tenemos de matrimonios que agarren a gente que está Mm. trabajando y los llamen para decirle, está bárbaro lo que sé, pero déjame que te dé una nueva idea o te corrija un poquito lo que estás haciendo? Ellos se llamaban Priscila, Prisca y Aquila. Exacto. Priscila y Aquila jugaron un papel fundamental en la vida, en el ministerio del apóstol Pablo. Fueron un apoyo para él extraordinario. Sí. Recordemos que él los recomienda. No era fácil trabajar con Pablo, aguantar su ritmo, su personalidad, su carácter, no era fácil. Pero Priscila y Aquila fueron unos colaboradores extraordinarios en el ministerio. Y el personaje que ellos ayudaron, que corrigieron, que le explicaron más ampliamente el Evangelio, es Apolos, uno de los pocos personajes que Pablo recomienda. Un hombre que dice la Biblia que era ferviente de espíritu, poderoso en las escrituras, pero solamente hablaba de un tema, del bautismo de Juan. Priscila y Aquila vieron el potencial tremendo de este hombre,
lo llamaron aparte y dice que le expusieron más ampliamente el Evangelio del Reino. También admiro la humildad de Apolos. Claro. Apolo podía haber dicho, bueno, ¿ustedes quiénes son? Yo Mm. soy el gran Apolos, el gran elocuente, el gran predicador, el gran orador. Sin embargo, aceptó la corrección y fue de gran bendición a la obra del Señor en aquella época, ¿no? Entonces, por una parte, gracias al Señor por gente como Priscila y Aquila, que son capaces de ayudar, ¿verdad? De complementar lo que le puede faltar a uno, pero por otra parte también quiero decir que admiro a Apolo por dejarse corregir, como también Moisés en el desierto, cuando su suegro lo observa y al final del día le dice, No. vas a tener que delegar porque es tanta la gente que tienes que no puedes atender a todo el mundo. Y Moisés, dice que era el hombre más humilde de la tierra, aceptó el consejo de su suegro Jetro y delegó y repartió la carga en ancianos que le ayudaron, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante los que corrigen y los que se dejan corregir. Ambos son complementos muy importantes en la obra de cualquier iglesia, de cualquier ministerio. Mm. Pero ¿qué necesidad tenemos en nuestras iglesias, José Manuel, de matrimonios que estén mirando a esos hermanos con potencial, ¿no? Y que se le pongan al lado y lo alienten, lo animen. Mm. Me gustó mucho una actitud que tuvo un matrimonio hace poco, ayudar económicamente a un hermano que estaba proyectando salir en un viaje misionero de corto plazo, y nadie les dijo nada, pero ellos escucharon y fueron y se le pusieron al lado y lo sostuvieron, eh, como diría, colaboraron Echaron una manita. Sí, Sí. exacto. ¿Qué necesidad tenemos en las iglesias de matrimonios así? Mucho, mucho, hermano, mucho. Y no se A les... veces a veces se ven hermanas, se ven muchas hermanas muy activas. A lo mejor el hombre no es tan activo como ella, tan comprometido, o a veces a la inversa, ¿no? Se ve que el hombre tiene unas ganas tremendas, la esposa no la apoya. Es una bendición cuando hay familias, cuando hay matrimonios que trabajan juntos, que se complementan, que aman al Señor, que apoyan la obra del Señor. Debemos de orar, pastor, para que el Señor nos mande ese tipo de gente. Los necesitamos. Lo aceptamos. Bueno, no sé si se te ocurre alguno que no se me ocurre a mí, se nos está acabando el tiempo, pero quiero ser generoso, quiero terminar el programa como una persona magnánima, así que le dejo a José Manuel que me sorprenda a Bueno, mí yo creo, con un ejemplo. pastor, yo creo que el personaje más extraordinario del cual nos hemos enamorado todos y al cual intentamos imitar es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Él es el máximo ejemplo de todo, de humildad, de amor, de entrega, de santidad, de obediencia, de todo. No hay defecto en Él, ¿verdad? Es el elegido por el Padre para que ocupara nuestro lugar en la cruz, el que como cordero es llevado al matadero, acepta de una forma gozosa la voluntad de su Padre, el que se somete al Padre, el que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo siempre he dicho, pastor, que enamorarnos nosotros de Él es lo más fácil del mundo. ¿Quién no se puede enamorar de Él cuando Él lo ha hecho todo por nosotros? Cuando hemos estado caídos, nos ha levantado, nos ha libertado, nos ha sanado, nos ha bendecido, nos ha prosperado. Lo que no entiendo es cómo Él se enamoró de nosotros. Porque Él nos conoce mejor que nadie. Sí. Mejor que nadie, mejor que nuestra propia madre, esposa, marido. Él nos conoce, sabe nuestras debilidades, nuestro carácter, lo que somos en la vida pública y privada, y que Él haya muerto por nosotros es algo que mi mente no puede comprender y es algo que no puedo explicar con palabras. Así que sí, hemos puesto ejemplos de hombres, de mujeres, buenos y malos, ejemplos a imitar y ejemplos a evitar imitarlos. Pero un ejemplo que tenemos que imitar
es el del Señor Jesucristo. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en estos tiempos donde hay tanta gente cansada, triste, asustada, ¿verdad? Yo creo que tenemos que recurrir a Él, porque Él es el único que puede solucionar nuestros problemas, suplir nuestras necesidades, llenar el vacío de nuestro corazón, y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Da igual si vivimos en una villa miseria o en una mansión. Da igual si estamos sanos o enfermos. Da igual si somos conocidos o desconocidos. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pero no teniéndolo a Él, No no tenemos nada. tenemos absolutamente nada. Nada. La vida sin Cristo no tiene sentido. La causa de las causas es Cristo, y por Él merece la pena la vida, la muerte y lo que sea necesario hacer por amor a nuestro Dios. ¿Por qué no le invitas a alguien que esté mirando el programa, que está dudando de comprometerse con el Señor? Hacerle una invitación. Nos queda un minuto. Sí, cómo no. Mi querido hermano, tú que nos has escuchado y visto en esta noche, yo te pido que rompas con esa vida de religiosidad, de superficialidad, y te comprometas ya con el Señor. No te vas jamás a arrepentir de haber puesto tu mano en el arado, de renunciar a cosas que puede ser que a tu carne le gusten y le atraigan, pero que no merecen la pena. Déjalo todo por Él, y teniéndolo a Él no te va a hacer falta absolutamente de nada. Ven a Jesucristo, ríndele tu vida 100%. Olvídate de lo que te han hecho, de las afrentas, de las humillaciones, si te saludaron o no te saludaron. Olvídate de todo eso. Deja ahora de mirarte a tus heridas y míralo a Él, porque mirándolo a Él tendrás gozo, paz, libertad, y serás la persona más llena del mundo. Y te vas a dar cuenta de que por Él merece la pena la vida y merece la pena cualquier esfuerzo. Conságrate a Cristo y Él cambiará tu vida. Gracias, José Manuel. Un privilegio improvisar un programa con vos. Tenés recursos, una memoria, es una maravilla. Y oro al Señor para que el Señor te siga usando y bendiciendo mucho. Pastor, este tipo de programa tenía un cierto temor, le confieso, porque digo, ¿por dónde me atacará en el buen sentido de la palabra el pastor esta noche? Pero damos gloria y gracias al Señor de que creo que hemos tenido un lindo programa que ha bendecido a muchas vidas, y de eso se trata. Muchas gracias, pastor. Gracias a vos. Te esperamos en la Argentina. Si no, te amenazo, que voy a Tenerife. ¿Cómo no? Le tomo la palabra, pastor. Nos encontramos mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.